Pues aquí estamos de nuevo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde y cuándo y cómo nos estés viendo. En todo caso, sed bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Es un día fantástico aquí en este 27 de noviembre del 2024. Un día espectacular realmente en el que hoy nos vamos a dedicar al tema de las constelaciones familiares y sobre todo al tema de la salud. Dentro de las constelaciones familiares, el mundo de la salud. Primero, como muchos o muchas de vosotros no estáis familiarizados con las constelaciones familiares, os tengo que decir que las constelaciones familiares es una metodología, un método muy terapéutico, el más potente que yo conozco de los métodos terapéuticos que creó Bert Hellinger. Bert Hellinger no creó de la nada, sino que durante muchísimos años anteriormente y con él también estuvieron habiendo muchos experimentos en el campo de la sociología, la psicología. Sala de espera, Ana García, aquí está. El campo de la sociología, de la psicología, se empezaba ya a experimentar, ya se conocía bien el trabajo de Sigmund Freud, ya se conocían los trabajos de Jung, Carl Jung y también de Eric Fromm. Que para mí son los más grandes a nivel de psicología de principios del siglo XX. Y había unas cosas muy curiosas que estaban pasando en la humanidad. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Alemania, por tanto, estaba dividida. Alemania Oriental y Alemania Occidental estaban divididos y había en la Alemania Oriental, perdón, Occidental, cercana a la Comunidad Europea, digámoslo así, porque la oriental estaba más cercana a Rusia, había una división familiar, personal, territorial y de millones de familias que siendo alemanes no se podían ver, no pudieron verse durante muchos años. Y había un dolor producido por esa Segunda Guerra Mundial como un castigo que se le hizo a Alemania. Bueno, pues este buen hombre, Bert Hellinger, alemán austriaco, porque él vivió los últimos años en Austria, era una persona muy religiosa, muy católico, que fue a Sudáfrica a trabajar como misionero casi como sacerdote, era un misionero que se empapaba de libros, le gustaban las ciencias y leía mucho, era un ratón de biblioteca, como decimos en España, una persona que estaba constantemente estudiando. Y se dio cuenta de que en la Sudáfrica de esos años, de los años 60, 70, 80, en esa Sudáfrica los problemas que tenían los jóvenes y los adultos y los niños eran muy similares, siendo un país muy tercermundista todavía Sudáfrica en aquel momento, eran muy similares a un país tan desarrollado en los años 60, 70, como ya era Alemania, a pesar de que Alemania había pasado una guerra, la Alemania occidental, resulta que prosperó muchísimo. Alemania siempre ha tenido un poder increíble de restablecimiento y de rehabilitación y regeneración, y entonces se convirtió muy rápidamente en una potencia. De hecho, sigue siendo una potencia europea, aunque no tiene grandes recursos naturales, no tiene lo que llamaríamos materias primas apenas en Alemania. Sin embargo, pues son personas muy organizadas, muy trabajadoras y muy cabezotas y consiguen casi siempre lo que quieren, ¿verdad? En estos momentos es una gran potencia mundial también. Pero había una distancia muy grande en aquel momento entre una potencia como Alemania Occidental y lo que sucedía en el mundo africano. Bertolini se dio cuenta de que había los mismos problemas, ¿no? Alguien que vivía en Europa, en una Europa rica, que para alguien que vivía en una África semipobre. Y esto le llamó mucho la atención. Por otro lado, se estaba poniendo de moda en los años 70, sobre todo se puso de moda la idea de que todos los problemas que había, alguien más aquí,
se puso de moda pensar que todos los problemas que había, que tenían, sobre todo los problemas psicológicos, porque al principio todo va de psicólogos y de psiquiatras, el problema psicológico venían del mundo de la familia. Y decía, bueno, pues del mundo de la familia vamos a ver qué es lo que piensa la familia, qué es lo que siente la familia. Y se hicieron miles y miles de experimentos por todo planeta Tierra. En aquel momento no había internet, no había WhatsApp, no había Facebook, no había forma de los científicos se enteraban a través de escritos que se mandaban de un país a otro, ¿verdad? Y esos escritos permitían de alguna manera que tardaran semanas o meses en enterarse de los avances que había. A menudo hacían conferencias internacionales, pero a lo mejor era una vez al año, cada unos años, y se iban enterando de los avances. Pero es verdad que se puso de moda, muy de moda, el pensar que la familia tenía algo que ver con los problemas que tenían las personas en general, la salud mental y también otro tipo de sintomatología. Bien, se hicieron muchísimos experimentos, pero se dieron cuenta rápidamente que la mayoría de los psicólogos de la época y los sociólogos y Hellinger, los humanistas de la época, se dieron cuenta rápidamente que las familias, cuando hacían unas encuestas o unas entrevistas o un largo procedimiento de preguntas a cada miembro de una familia que había estado viviendo junto con los demás miembros 24/7, se dieron cuenta de que cada miembro de la familia percibía su familia de una manera absolutamente diferente, de manera que se estaban viviendo papá, mamá, cuatro hijos, el abuelo, la abuela materna y el abuelo y la abuela paterna, entrevistaban a todos ellos por separado y se daban cuenta de que cada miembro de la familia era como si hubiera vivido experiencias diferentes en esa familia, como si esa familia hubiera vivido cada uno en una cueva, en una choza o en un país completamente diferente. Bert Hellinger tomaba nota de este tipo de historias y pensaba, ¿y cómo podemos hacer? Porque claro, si resulta que la persona que estamos intentando tratar tiene problemas, imaginaros un chico con depresión o imaginaros también que puede ser una mujer con histeria o podía ser una persona que tuviera problemas de psicopatía o psicótica, etcétera, etcétera, y no hacían más que pensar cómo es posible que a esta persona que le ocurre tal problema mental, ninguno de los miembros de la familia es capaz de decir que ha vivido las mismas experiencias que él. Y el enfermo, o el presuntamente enfermo, tampoco había vivido las mismas experiencias que los demás, por lo cual percibía las cosas de una manera absolutamente diversa cada uno de los miembros de la familia. Esto a mí, años después, me ha valido para ver las constelaciones familiares desde un punto de vista cuántico, terapéutico y cuántico. El hecho de que cada persona percibe, incluso yo como abogado matrimonialista, me he reunido muchísimas veces con el marido y la mujer para ver cuál era el punto por el cual podíamos buscar un acuerdo o no, o ir al divorcio por las malas o lo de cara, y en muchísimas entrevistas que he tenido con maridos y esposas, me he encontrado también que entrevistándome con el marido, la versión es una y entrevistándome con la mujer, la versión es absolutamente diferente y parece que no han vivido juntos jamás. Y esto es muy cuántico, esto es muy cuántico y viene del principio de la cuántica que dice el observador influye sobre el observado. De manera que yo estoy viviendo con mi madre o con mi pareja o con mi padre o con mi hermano 50 años y alguien me pregunta cómo ha sido mi relación con mi hermano, con mi madre o con mi padre o con mi pareja, y a ellos les van a preguntar y va a ser absolutamente diferente. Es como que hemos vivido en películas distintas. Y esto es muy interesante para lo que ocurre después. Se llegó a tener avances poderosos como el de el psicodrama. El psicodrama se basaba en que varias personas se unían y tenían que demostrar lo que les ocurría de manera dramática en un escenario o en
o en un aula, de manera dramática. Si, por ejemplo, yo estaba triste, tenía que llevar al límite mi tristeza y llorar y patalear y etcétera, etcétera. Y así, a partir del punto del psicodrama, Bert Hellinger, uniendo todo lo que había ido aprendiendo y comprendiendo a lo largo de los años anteriores, se dio cuenta de que la mejor manera de que alguien se curara o se le ayudara a sanarse era que no estuviera presente la familia, porque la familia al final era un estorbo desde un punto de vista terapéutico. ¿Por qué? Porque sí, imaginaros, eh, yo soy el miembro de la familia enfermo y entonces yo tengo una gran depresión. Le preguntan a mi madre y mi madre dice que no, que yo lo que pasa es que no me gusta levantarme por las mañanas y que soy muy vago. Luego le preguntan a mi padre y a mi padre dice que mi madre me regañaba de pequeño mucho y me pegaba. Luego le preguntan a mi hermano mayor y dice que no, que yo lo que quiero es llamar la atención. Luego le preguntan a mi hermana pequeña y dice que a mí me gusta mucho el que todo el mundo esté pendiente de mí. Luego le preguntan a mi hermano el pequeño y dice que él no comprende que pase nada porque yo vivo muy bien, trabajo muy bien y que él no ve que yo tenga ningún problema realmente. Y si te das cuenta, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su razón, pero yo tengo esa depresión, o soy psicópata, o soy un psicótico, o soy, vete a saber, neurótico, a saber. Bergelinger aporta al mundo un gran, yo diría, un gran espectáculo desde el punto de vista terapéutico y metodológico basado en el campo sistémico, porque ya sí se entendía que una familia era un sistema, igual que ya se daba por hecho que ese sistema tenía un orden, una organización, papá, mamá, pues, y esto lo llevaban a todo, al ejército, a la empresa, a la iglesia, al Estado, y de manera que había un papá, una mamá, unos hijos, y luego los nietos, luego los bisnietos, y que todo esto formaba un sistema. Lord Hellinger descubrió también estos ocultos que hacían que alguien dentro del sistema enfermara o tuviera síntomas. Y así, por ejemplo, el hecho de que un abuelo se hubiera ido a la guerra y no hubiera vuelto nunca más, y en esa familia nunca se vuelve a hablar del abuelo por el dolor que le produce a la abuela que perdió a ese marido, eh, se convierte en una especie de secreto o en una especie de excluido. Y esto genera unos problemas determinados, por ejemplo, al nieto, a la nieta, al primer nieto, a la primera nieta. Y estos problemas casi siempre son mentales. Y hasta que a partir de un punto determinado no se consigue que eso se restablezca a través de un método, de una terapia, de como sea, la familia, la generación nueva, desde que el abuelo desapareció y nadie tocó el tema, empieza a tener sintomatologías parecidas en un miembro de la familia, no en cada miembro de la familia. Porque el sistema familiar busca la manera de que uno se encargue, se responsabilice de problemas que vienen de atrás. Por ejemplo, la abuela que tiene cáncer de mama en la mama derecha, la madre que tiene cáncer de mama en la mama derecha, la hija que tiene cáncer de mama en la mama derecha, la nieta que tiene también el mismo cáncer en la mama derecha. Esto se ha visto en muchísimos casos, incluso ha habido veces que se decía que el cáncer era hereditario a través del ADN, lo cual es absolutamente falso. Se debe a un tipo de lealtades ocultas que están pervertidas por lo que es el sacrificarse por los demás, por los que sufren. Es un acto de generosidad exagerado y en muchos casos hemos visto cómo el cáncer y otro tipo de psicopatías y otro tipo de problemas graves y enfermedades y síntomas de muchos tipos no se deben tanto a que se hereden, sino a que hay una lealtad entre, por ejemplo, la nieta y el abuelo, o el nieto y el abuelo, o el nieto y la abuela.
Y todo esto Bergelinger lo iba descubriendo y creó un verdadero escenario para dar a luz lo que hoy llamamos constelaciones familiares. Pasó del psicodrama, que todavía hay terapeutas que lo hacen o hacen algo parecido al psicodrama, a las constelaciones familiares. ¿En qué consisten las constelaciones familiares para quien no lo sabéis? Consiste en que varias personas nos unimos, un facilitador, en este caso el facilitador soy yo, porque soy el que puedo organizar una constelación familiar, las que podamos, las que queramos, y alrededor del facilitador hay una serie de personas que no conocen posiblemente a los que quieren sanar algo, desbloquear algo, liberar algo, porque no solamente son enfermedades, son muchas veces bloqueos, muchas veces son problemas graves del pasado, otras veces son eh, enfermedades físicas, otras son emocionales, traumas emocionales, otras veces son problemas mentales, y siempre hay una serie de patrones que se pueden ir repitiendo a lo largo de la historia de una familia hasta que alguno de ellos desencadena la liberación o el desbloqueo o desencadena la solución. En muchos casos es una solución total y entonces las generaciones posteriores no tienen que volver a vivir esto. Y te voy a poner otro ejemplo que he vivido en muchas ocasiones. El abuelo que se arruinó, se jugó todo el dinero, era millonario y se jugó todo el dinero con mujeres y juego y apuestas y todo esto. Esto es un clásico en muchos lugares del planeta, bueno, en casi todos los lugares del planeta. Entonces, el nieto, cada vez que quiere crear una empresa, le va todo bien, gana mucho dinero, pero la empresa se arruina. Dos generaciones después, el nieto del nieto, el nieto del nieto, que sería el trinieto, también, o la nieta del nieto, también crea varias empresas y también se arruina. Y esto va de generación en generación por distintos tipos de motivos, pero la clave de las constelaciones familiares es que primero lo detecta y después consigue, si se hace bien la constelador, si el facilitador es bueno y si las circunstancias de la persona que viene a sanar esto, a decir, oye, mira, es que yo llevo abiertas 4 empresas y es que me arruino. O es que yo intento tener pareja, soy un buen marido, soy muy respetuoso, tengo mi trabajo, mi profesión, gano dinero y siempre encuentro buenas mujeres, pero a los 2 años me abandonan, me dejan, me dicen que yo que no sirvo, que no estoy a la altura, etcétera. ¿Y a quién le pasaba esto? Pues le pasó a mi abuelo, a mi bisabuelo. Mi madre tampoco lo llevó muy bien con mi padre, etcétera, etcétera. Bueno, hay miles de cosas que se pueden sanar, que se pueden liberar en las constelaciones familiares. Y hoy nos toca hablar a partir de ahí, sobre todo del campo de las enfermedades. Mirad, casi todo lo que proviene de las constelaciones familiares, a cada persona, casi todo lo que viene, que vemos en las constelaciones familiares, es que si tú tienes un problema de salud determinado, sea cual sea el problema de salud, desde el más leve hasta el más fuerte, digamos, el más dramático, ese problema de salud tiene casi seguro al 90 y muchos por ciento una causa emocional. Casi seguro al 90 y muchos por ciento viene de atrás, normalmente de tu abuelo o abuela y a veces incluso hasta 7 generaciones antes, pero deja huella casi siempre en tu abuelo o abuela. Es menos de padres a hijos, es más de abuelo a nietos, aunque muchas veces hay muchas cosas que suceden entre padres e hijos. Y luego el facilitador tiene que captar claramente si esa enfermedad, ese rol, esa fidelidad a la enfermedad que tú puedes tener o que yo puedo tener, viene de la línea paterna o viene de la línea materna.
A veces tampoco es necesario saber si viene de la línea paterna o materna, porque el campo lo tiene todo. El campo es, como si dijéramos, lo que yo llamo cuántico, que Bergelinger llama el campo, que es el escenario donde se une la información de todas nuestras familias, porque en una constelación familiar aparece la información de nuestras familias. ¿Y cómo se ve materialmente? Pues os decía que nos ponemos en una sala varias personas en forma de herradura, casi siempre. Yo me pongo de facilitador a mi izquierda o una persona que quiere en ese momento constelar algo, por ejemplo, Pepe, yo me duele mucho la cabeza. Siempre tengo graves problemas de cabeza, siempre me pasa esto. Muy bien. Pues dime una cosa, ¿le pasa a alguien de tu familia esto? Mira, pues mi mamá me ha dicho que a su papá le pasaba esto, lo de los dolores de cabeza, y que incluso murió con fuertes dolores de cabeza y demás. Muy bien. ¿Conoces a alguien antes de tu papá que le pasara esto? Pues no, que yo sepa, no, solo al papá de mi mamá. Muy bien. Pues entonces todo me hace pensar, aunque yo no prejuzgo, me hace pensar que viene por la línea de mamá, porque el papá de mamá tenía estos problemas. Entonces, yo le pido en ese momento al que va a sanar o a constelar o a desbloquear al cliente, le pido que busque entre las personas que están presentes acompañándonos, porque somos un grupo de personas, que busque a alguien que haga de esa persona, de él mismo, ¿verdad? Mira, Juanita, vas a hacer de Juan. Busca a alguien que haga de Juanita. Y entonces yo pido que sea intuitivamente siempre. Pues, por favor, ¿puedes hacer de Juanita? Esa persona acepta y se levanta y se pone de pie, o como dicen allí, parado. Ahora busca a alguien que haga de dolor de cabeza y buscamos a alguien que haga de dolor de cabeza. Y es posible que le dijera, me lo estoy inventando todo, aunque he tenido un caso así concreto, ahora me acuerdo, un caso concreto, y ahora busca a alguien que haga de analgésico o de solución. Y pusimos a una persona que hacía de solución. Bien, el tema es que esta persona que le dolía tanto la cabeza y que tenía tantos problemas de dolores de cabeza, todo venía porque papá había perdido a, perdón, la mamá había eh, perdido a su papá cuando era muy jovencita y además el papá de la madre, es decir, el abuelo, la persona que estaba en ese momento había muerto con fuertes dolores de cabeza. De alguna manera, la persona que estaba constelando conmigo en ese momento se vio claramente que él intentaba, porque se lo habían explicado, él no había conocido a su abuelo, se intentaba de alguna forma ser fiel a lo que le había pasado al abuelo, a ese horrible dolor y esa horrible forma de morir que había tenido el abuelo. Y a él se lo habían contado y él había asumido ese rol de fidelidad, que muchas de las enfermedades que tenemos son por fidelidad. Muchas de las causas de esas enfermedades son por fidelidad a los que nacieron antes que yo. Por ejemplo, el abuelo que muere de ataque al corazón, el padre que muere de ataque al corazón, el hijo que muere de ataque al corazón, el nieto que muere de ataque al corazón. Que todo el mundo dice, no, es que eso es genético, eso ha muerto el abuelo, el padre, el hijo y el nieto. No es genético. Es un tema de lealtades inconscientes o subconscientes que los seres humanos llevamos porque a lo mejor al abuelo, mi padre, le tenía mucha admiración, yo le tenía mucha admiración a mi padre y mi hijo mayor me tenía mucha admiración a mí, de manera que la forma de asentar la lealtad con mi padre y mi hijo conmigo y yo con mi padre y mi padre con mi abuelo fue precisamente que todos nos muriéramos de ataque al corazón, lo cual es una forma de lealtad. En otros casos viene las enfermedades, por ejemplo las mentales, viene mucho a través del campo de los excluidos.
¿Qué es lo que en las constelaciones familiares llamamos excluidos? Y a propósito, tengo que hacer una aclaración. En constelaciones familiares solo tratamos la familia biológica, solo la familia biológica, porque las personas que son adoptadas o que provienen de otro sistema familiar se tienen que constelar con su sistema familiar y en ocasiones puede ser el sistema familiar de alguien, por ejemplo, en la familia en las que hay adoptados, niños adoptados, que posiblemente ni se sabe quién es la familia original, porque la ley de protección de datos lo impide y estas idioteces de las leyes, ¿verdad? Y de alguna manera esa persona entra dentro de un sistema familiar al que no pertenece y en muchas ocasiones produce graves problemas y traumas porque es horrible que a menudo no se le cuenta que es una persona adoptada. Yo he tenido casos, sobre todo en Colombia, de dos personas adoptadas, un chico jovencito y una mujer ya un poco más mayor, y se enteraron muy tarde, ella a los 40 o algo así, y él a los 16, 17 años, que eran adoptados y entonces, claro, empezaron a darse cuenta de que había algo que les faltaba, había un vacío en su interior. Una persona adoptada tiene un vacío, porque en el fondo, aunque haya sido adoptado de bebé, sabe que su padre y su madre no son, su alma lo sabe, su subconsciente lo sabe y es súper importante tener en cuenta que no debemos de mentir ni engañar ni crear secretos a la gente que nos rodea. Entonces, os decía que el sistema familiar, las constelaciones familiares son sobre el sistema familiar, es decir, la biología, cambio biológico, sanguíneo, y que cuando tenemos personas que están con nosotros y que son adoptados, no pertenecen a nuestro sistema familiar, les tenemos que hacer constelaciones, pero tenemos que pedir representantes que tengan que ver con su sistema familiar. Eh, Obviamente, los representantes son personas que normalmente no conocen a nadie, representantes. No es que vamos a hacer una investigación de quién fue su verdadero padre, madre o abuelo, porque lo normal es que no exista, sino que a esa persona le decimos, eh, encuentra a tu madre, ¿quién quieres que te represente como tu madre? ¿Quién representa a tu padre? ¿Quién te representa a ti? Y es curioso que cuando en una ocasión yo le hice a una persona que era adoptada, eligió a una madre y a un padre, curiosamente, que tenían, el padre creo, tenía un problema en vista, un problema en la vista, y a la persona que eligió tenía un problema en la vista. Esta mujer ya sí conocía a su padre biológico. Y es curioso que eligió al único que tenía problemas de vista, un problema de vista no de gafas ni nada, sino un problema. Y te encuentras en las constelaciones familiares con este tipo de sincronías extrañas en las que siempre eligen al mejor del grupo que hay en la constelación familiar. ¿Y qué es lo que crean? Decíamos los excluidos. Pues los excluidos, para empezar antes que nada, los excluidos son las personas que en un sistema familiar se han excluido voluntariamente, se ha dejado de hablar de ellos o salieron y nunca más se volvió a tener noticias y jamás se tocó el tema de ese abuelo, abuela, primo, prima, hermano, hermana. Y también, muy importante, y esto quiero que lo tengas siempre en cuenta, el excluido clásico de todos los sistemas familiares, de todas las familias del mundo, son nuestros abortos, nuestras pérdidas. Y lo digo desde un punto de vista absolutamente neutral. No importa que hayas perdido un hijo, dos hijos, tres hijos de manera provocada o de manera accidental. Tienes que tener en cuenta que esos son personas que han sido excluidos de tu sistema familiar y tienes que contar con ellos. ¿Qué quiero decir con contar con ellos? Que siempre le tienes que decir a tus hijos, siempre le tienes que decir cuál es el lugar que ocupan, porque es muy importante para ese hijo o esa hija saberlo. ¿Qué lugar ocupa? Pues mira, primero perdimos un bebé, luego perdimos un segundo bebé y tú no eres la primera o no eres el primer hijo, eres el tercero o la tercera hija. ¿Por qué? Porque para el alma,
como el subconsciente sí lo comprende y lo sabe perfectamente que no eres el primer hijo, sino que eres el tercero, ¿no? O eres el cuarto, o eres el segundo y no el primero, o eres el tercero y no el segundo. Como tu alma sí lo sabe, tu subconsciente necesita saberlo a través del consciente. Entonces, cuando tú a tus hijos hoy, a partir de hoy, les dices cuál es el lugar verdadero que ocupan, mira, ¿sabes qué? Se me olvidó decir que antes que tú nació un bebé o no nació, perdí un bebé, perdí un bebé, no es necesario ni explicar si fue provocado o accidental o como sea, perdí un bebé, de manera que tú no eres el primer hijo, tú eres el segundo. Tú le estás quitando mucho peso a ese hijo, a ese segundo, a ese tercero, a ese cuarto, a ese quinto, porque le estás dando su verdadero poder dentro del sistema familiar, su verdadero orden dentro del sistema familiar. Y es muy importante que esto lo hagamos con nuestros hijos. Mira, no eres primero, no eres segundo, no eres tercero, eres el cuarto, eres etcétera, etcétera. Hasta el punto de que hay muchos hijos únicos que se creen que son hijos únicos y que es el único nacido y que tiene el peso de toda la carne de la parte paterna y materna y resulta que antes ha habido pérdidas, la mamá o el papá no lo ha contado y tiene un peso que no le pertenece, que no es suyo. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque a través de lo que llamamos los excluidos, que son, como decimos, los abortos, las pérdidas, también la abuelita que se fue con un marinero y ya no volvió a aparecer más y nunca más habló nadie. La abuelita como si hubiera muerto. O el abuelito que se largó como cocinera y se fue 3 países más para allá y tampoco volvió nunca más o el tío que se fue a la guerra y nunca más nadie volvió a hablar del tío porque en la guerra éramos del bando contrario, de izquierdas, de derechas, etcétera. Estos excluidos que voluntariamente en las familias lo hacemos o inconscientemente, como en el caso de los abortos y de las pérdidas, suponen problemas mentales graves para las generaciones siguientes, siempre al menos uno en cada nueva generación del sistema, al menos uno enferma mentalmente hasta que él se integra a los excluidos. Por eso es tan importante las primeras constelaciones que hacemos a las personas que vienen por primera, segunda, tercera vez es súper importante si aparecen los excluidos integrarlos. ¿Por qué? Porque al integrarlos restableces el sistema familiar en la red que tiene que estar establecida sin que haya un agujero. Porque el sistema familiar real, si pudiéramos dibujar un sistema familiar real, estarían todos. Mientras que el sistema familiar al que pertenecemos, normalmente hay unos huecos vacíos que no sabemos ni siquiera que existen. Y a veces son secretos, a veces son excluidos, a veces son personajes ocultos. Por ejemplo, que toda tu vida tú has pensado que tu tío es tu tío y resulta que tu tío es adoptado, por lo tanto no pertenece a tu sistema familiar, es un personaje oculto. O que tu madre, tú piensas que es tu madre y no es tu madre, es la segunda esposa, es la segunda mujer de tu padre y te trató desde bebé como una madre porque tu madre murió, desapareció. ¿Sí me explico? De manera que todo lo que es oculto, todo lo que es secreto y todo lo que es excluido nos trae muchas enfermedades mentales al sistema familiar. Y basta solo con integrarlos e incluirlos para que el sistema familiar empiece a funcionar. Esto en las constelaciones familiares nos ocurre diariamente. Otro problema que produce muchas enfermedades es el problema de los abusos, por supuesto de las violaciones, problemas que son mentales y en muchos casos crean fibromialgias. En los abusos a niños varones, niños bebés, muchos psicópatas crean niños de una muy alta inteligencia con un nivel de psicopatía y una frialdad, una sangre fría impresionante. Muchos niños abusados a los que se les mandan mensajes distintos. Por un lado, a lo mejor el papá les premia mucho, les da de todo y por otro lado, el mismo papá u otro familiar está abusando de ese niño varón
y produce un futuro psicópata, porque la mayoría de los psicópatas, la inmensa mayoría son hombres. Yo diría que un porcentaje altísimo, un 90 o más son hombres. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado de generación en generación a cerrar el chakra del corazón porque a menudo tiene que ir a la guerra y a morir generación tras generación desde que la historia de la humanidad es historia, ¿no? Así es que cuando un hombre varón recibe un impacto emocional, mental, físico, sexual muy fuerte, siendo muy chiquito, siendo bebé o de pocos años, la única forma que tiene de reaccionar ante eso es crear una sangre fría tan increíble, un estado de supervivencia tan potente que se va a dedicar a vengarse de la sociedad y va a acabar con todo lo que le rodea. Va a ser un gran maltratador, en el peor de los casos Hannibal Lecter, ¿no? Hannibal, un gran asesino. Este es el caso más cruel de todos, pero normalmente una persona muy psicópata con graves problemas, porque de niño no le quedó más remedio que borrar sus emociones para soportar que le abusaran o cosas peores. Le maltrataran, le castigaran de una forma horrible, ¿cierto? Porque la sexualidad en niños pequeñitos, en bebés o niños pequeñitos, no puede ser forzada en ninguna, bueno, no debe ser forzada jamás, pero cuando son pequeños, los niños produce graves problemas. Y en las mujeres, esos abusos o esas cosas horribles que le ocurre a las mujeres cuando son niñas y que hay muchos hombres de la familia, sobre todo cuando son de la familia, o papá, o el tío, o el abuelo, produce síntomas como la fibromialgia en muchos casos. No quiere decir que todas las personas que tienen fibromialgia no hayan sido abusadas, ni mucho menos, no quiero decir esto. Tampoco quiere decir que todos los psicópatas han sido abusados, tampoco, pero muchos sí. Y hay que tratarlos de forma seguramente en la que necesitan y requieren varios tipos de sesiones de constelaciones y en muchos casos sesiones cuánticas. Algunos son irrecuperables. Cuando alguien tiene una psicopatía son psicópatas muy potentes, muy poderosos, son capaces incluso de estar por encima de la constelación y del sistema familiar. Tienen un gran poder de evitar entrar en el campo de la emoción. ¿Por qué? Porque me rompieron en pedazos las emociones cuando era muy chiquito, muy chiquita. Luego hay otro tipo de síntomas que vienen de muy atrás, por ejemplo, cuando el abuelo y el bisabuelo, recordad que en España, pongo por ejemplo España, nuestros tatarabuelos tuvieron la guerra de Cuba, por ejemplo, o la guerra de Estados Unidos, tatarabuelos, y nuestros abuelos tuvieron la guerra civil española, de manera que hubo dos, tres generaciones de hombres que tuvieron graves problemas de la supervivencia porque tenían que matar o morir, ir a matar o morir. Y cuando ocurren varias generaciones seguidas con este tipo de traumas, vienen varias generaciones de enfermos de muchos tipos, por ejemplo, autistas. ¿Qué es autista? No quiero ver, no quiero saber, no quiero saber lo que pasó. ¿Qué pasó? Que mi abuelo mató, mi bisabuelo mató. También ocurre esto con las personas del Parkinson. Cuando les llega el Parkinson es porque ya hay demasiadas cosas que no quiere saber y quiere ir a su infancia. La gente de Parkinson, las personas que tienen senilidad por vejez, etcétera, etcétera, muchas veces están tan hartas de información que les hace daño, que les produce daño, que no pueden con ella y quieren volver a ser un niño, quieren volver a ser un bebé. Y todos este tipo de enfermedades son tratables a través de las constelaciones familiares. Bueno, a través de las constelaciones familiares prácticamente cualquier enfermedad es tratable. Y siempre el facilitador, el constelador, está buscando la manera de comprender si viene de la línea materna o de la línea paterna, porque la forma en la que se va a manejar la constelación es un poco diferente. Tienes que enfocarte más en el área femenino, ¿no? Cuando viene de lo materno, en el área masculina cuando viene de lo paterno. Y en muchas ocasiones nos damos cuenta de que graves problemas que tienen
los niños, las personas que ya no son niñas, que ya son adultas y vienen a nuestras constelaciones, resulta que en algún momento papá hacía el papel de mamá, mamá hacía el papel de papá y a algunos de los abuelos también ocurría esto y generan un tipo también de traumas unas veces y de enfermedades de otras. Y las enfermedades son de muchos tipos, de muchísimos tipos. También hay ocasiones en las que viene alguien a constelar y dice que tiene tal o cual enfermedad y preguntas, ¿alguien de la familia de tu padre ha tenido esto? No. ¿Y alguien de la familia de tu madre ha tenido esto? No. Entonces tenemos que hacer constelaciones a ciegas, sin saber de dónde puede derivar. Y ahí tenemos que tener, el facilitador tiene que tener la habilidad de percibir con independencia de si viene de la parte materna o paterna, percibir de dónde viene la historia. Hasta el punto de que yo he descubierto en mi experiencia, esto no le he hablado públicamente con consteladores para ver si ellos han verificado esta pequeña verdad que tengo yo de mi conocimiento y mi experiencia. He visto muchas ocasiones que hay muchas personas que no tienen enfermedad, pero viven como si estuvieran enfermos, hasta el punto que después de mucho tiempo incluso los médicos le diagnostican como enfermos. Pero durante años no les han encontrado nada porque realmente no estaban enfermos. Han conseguido, de alguna manera, incluir la enfermedad porque la necesitaban, que la necesitan, porque ven que alguien que admiran ha pasado por una enfermedad así. Y esto lo utilizan muchos medios de comunicación y los grandes laboratorios farmacéuticos en muchos casos para producir enfermedades. De manera que si sacan una escena de una persona que está muy enferma, pero que es muy bonita y está abrazada a su mamá o a su hijito, no sé qué, y tiene no sé qué enfermedad, últimamente se está utilizando mucho con niños en España, pues qué romántico y qué bonito que yo también puedo tener esa enfermedad y se utiliza de una manera muy maligna para crear enfermedades que posiblemente en principio no sean físicas, pero que van siendo metabolizadas por los seres humanos por la necesidad de tener la misma enfermedad que otros. Y hay enfermedades por envidia. Por ejemplo, yo tengo a mi amigo del alma que, no sé, voy a inventar que le duele siempre el corazón y es mi amigo del alma, le admiro mucho, le quiero mucho. Yo desde chiquito andaba con él, en la adolescencia conocimos a todas las novias juntos, luego nos casamos casi a la par, etcétera, etcétera. Es mi amigo del alma y entonces él tiene problemas de corazón. Pues de repente yo empiezo a tener problemas de corazón, tengo que ir al médico, me tiene que hacer mil pruebas hasta que consigo que me digan que tengo problemas de corazón, problema respiratorio, un problema de corazón, un problema coronario, y ahí ya me quedo en paz conmigo mismo de que mi amigo del alma y yo estamos en solidaridad con esto. Y esto también lo he vivido muchas veces. Yo lo llamo enfermedad por envidia y situaciones inventadas, ¿verdad? Y yo creo que ya llevamos 50 minutos, lo que os quería contar, os lo he contado. Y ahora os voy a pedir, si queréis, que abramos los micrófonos y que empecemos a ver si hay preguntas. Vosotros me contáis, ¿hay alguna pregunta que os interese? No, a nadie le interesa ninguna pregunta, nadie quiere preguntar nada, todo está perfecto. Todo el mundo ya sabe exactamente todo lo que quería saber. Voy a contar tres, a ver si hay preguntas. A la de una, alguna pregunta, algo que ha quedado pendiente de que yo pueda explicar. Alguna o alguno que tengáis alguien, un familiar enfermo o que vosotras mismas tengáis algún tipo de sintomatología.
que podamos decir un poco. Eliana, ha levantado la mano. Pues dale al micro, Eliana, para poder hablar. Bienvenida, Eliana Ramis. Dale al micro y puedes hablar. Tengo psoriasis, dice Mirta Abigail. Tengo psoriasis. ¿Qué enfermedades no se sanan por las constelaciones? Eliana, ¿quieres hablar? Tienes que... Ahí. Ahora contesto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pepe. Hola, Eliana, encantado de hablar contigo. Cuéntanos, ¿qué pregunta tienes? Encantada. Bueno, yo soy una persona ansiosa, pero generalmente se me va todo el tema nervioso al estómago. Se me inflama muchísimo. eh, Calculo que puede llegar a ser porque con todo lo que has comentado vos, por ejemplo, a mi mamá le pasa, a mi hermana le pasa, son como espasmos, ¿viste? Eh, Sí, Me llega a doler tanto el estómago que me dan puntadas, bueno, muy fuertes y demás. Lo he tratado, me he hecho estudios, pero bueno, nada, me dicen que es más psicológico que otra cosa, ¿viste? sí, es Supongo que es psicosomático, no te hereditario, pasa nada, no te pasa nada. sí, Psicosomático, pero claro, a ti te duele y tú lo pasas mal. Habría que ver, exacto, en una constelación, yo te pondría rápidamente a tu madre al lado tuyo, a ver qué es lo que te trae. bien, Yo te preguntaría si tu mamá te ha explicado si a lo vez su mamá o su hermana mayor, si es que sí, tiene hermana mayor, tenían ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque hay una lealtad invisible entre, sobre todo las mujeres son muy solidarias para enfermar. Las mujeres son súper ujú, solidarias, más que los hombres para enfermar. Y la mayoría de veces no hay enfermedad. Pero claro, te duele, lo pasas mal, incluso dices sí, que no habrá medicina para mí porque la medicina es emocional, es cuántica. En este caso, las constelaciones obviamente te ayudarían muchísimo, claro. buenísimo, perfecto. Bueno, lo voy a averiguar porque la verdad no sé si tiene una genética más arriba de mi abuela, bisabuela, pero bueno, Sí, lo, lo puedo de averiguar. todas formas, al menos sois tres hembras que tenéis este tema, Sí, con lo exacto, cual sí, sí. ya, o sea, es línea femenina Sí, 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 porque a materna. mi hermano no le pasa, fíjate, a mi hermano no le Claro. pasa esto. Claro, porque él no está siguiendo la estela de la fidelidad a la línea femenina, él seguirá los problemas de la línea masculina, posiblemente, de Ah, papá. Está hablando cosas de perfecto. papá, del abuelo paterno, del abuelo Sí, paterno, sí. pero Ajá, casi nunca sucede que dos hermanos agarran el mismo patrón. En tu caso, tú y tu hermana habéis agarrado un patrón. Es muy difícil encontrar que las dos hermanas en este caso, tengáis patrón, porque el sistema familiar se queda satisfecho con que solo uno de cada generación se quede con el problema, digámoslo así. Se satisface con que uno siga depositando a la siguiente generación hasta que se resuelva o se libere o se desbloquee el tema. ajá. Es interesantísimo que sean dos. ¿Tú eres la hermana mayor o menor? La hermana mayor. Tú eres la O sea, soy mayor, la del medio. Claro, o sea, mi hermano, pero yo y eres mi hermana mayor menor. que tu hermana a la que también le pasa lo Sí, mismo o eres que menor. también le pasa lo mismo. Sí, 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 ella es menor, sí, sí, sí. Ella es Exacto. menor. Ella es Ella es menor. menor. Sí. Ok, Sí. pues ella lo está haciendo por lealtad a ti. Tú lo haces por Ajá, mira, lealtad a mamá y ella lo hace por sí. lealtad a ti, o sea, y es un intento de que tú lo pruebes y lo Ajá, reconozcas y demás. Entonces, cuando empieces a pobre. probarla y a reconocerla, a ella a lo Sí, mejor se sí. se le reduce un poco el dolor y tú, pues con una constelación sería fácil que ya no volvieras a pasar por ahí. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Pepe. Un Un gusto. placer, Eliana. Gracias por Un preguntar. placer. Muchas gracias. Y veo que preguntan por escrito porque debe haber gente que es un poco, eh, ¿cómo se dice? Tímida. Tengo psoriasis, Mirta Abigail de Sousa. La psoriasis suele venir por cómo en nuestra infancia, mirad, yo hago constelaciones familiares, hago talleres cada vez más profundos del niño interior y también hago astrología, que he creado un método de astrología cuántica. Cada vez me doy más cuenta de que utilizando varias, hola Mirta.
varias técnicas es mucho más fácil, pero desde el punto de vista de las constelaciones, la psoriasis suele tener que ver con cómo nos miraba mamá. Mirta, ¿qué eres? ¿Primera hija, segunda hija, tercera, cuarta? El micrófono, Mirta, el micrófono, el micrófono. O con los dedos me lo dices, segunda, tercera, cuarta, como quieras. Mirta, cuéntame. Vengo a sexta, porque mi mamá tuvo 3 abortos antes que yo. Tengo dos Tres. hermanos, Sí, así que yo eres la vengo a ser la sexta. sexta, Vale, sí, bien. Mira, una cosa que me viene así ya de repente y que puede ir por ahí la historia es que tú no te has visto, tú no te has reconocida. No sé si por mamá o por papá, y entonces la psoriasis es una forma de ahora me vas a ver. Esto dicho en muy burdo y en muy bruto, solo para que sepas que tiene solución, que no es algo innato en tu piel, sino que, y de hecho es posible que tengas brotes más fuertes y menos fuertes, dependiendo de tu capacidad sí, de estrés. sí. Bien, y tú Pero te sentías dime, dime. tienen mis hermanos, tienen mis hijas y tienen mis sobrinas. Bien, pues eso es que sois todos muy fieles al sistema familiar. Tus hermanos son mayores que Sí, tú, yo tengo ¿cierto? sí. Y los mayores y el menor también, porque tengo uno menor, también tiene. Ah, o sea que ahí todos sois más fieles que la mojama con el tema del papá y mamá. Y dime una cosa, tú concretamente, Mirta, porque tú, si tú te sanas, sanas a los que están detrás de ti, es decir, al hermano menor y a los hijos, ¿de acuerdo? Pero no sanamos casi nunca a los mayores. Sí. Aunque últimamente está todo muy cuántico y he visto Ujú. hace poco cómo el tercero sanaba al segundo y al primero, una cosa increíble, no la había visto nunca. Porque ahora todo está muy cuántico, Plutón está en Acuario, en fin. Te hago una pregunta. ¿Tú te sentías Sí. mal cuando te regañaba papá o mamá? Uno de los dos. ¿Te sentías muy mal, muy que te molestaba mucho? Me regañaba mamá. Mamá me regañaba Mamá, mucho, papá nunca. vale. Entonces la película viene seguramente de mamá. ¿Y tú como mamá regañarás, habrás regañado a tus hijos de manera que a ti no te gustaba que te regañaran y entonces ellos dicen, ah, pues yo también voy a hacer lo mismo? Es muy divertido, no es Tal nada cual. difícil, no es nada difícil, es solamente ponernos con ello y si en algún momento te apetece, con mucho gusto, vamos a ayudar. ¿De acuerdo, Mirta? Bárbaro, bárbaro. Me Muchas conecto después gracias. contigo. Sí. ¿Y Vale. puedo decir algo más? Sí, claro. Eh, a mí me había brotado la psoriasis en un periodo cuando yo me separé, me divorcié y me Sí. curé. Y un año antes de que faltara mi mamá, empecé de nuevo. Mi mamá va a ser 2 años que faltó, pero no he podido superarlo. Tengo en las Wow. manos y tengo en los tobillos. La psoriasis viene de Entonces, estrés emocional. Por una causa, vaya usted a saber cuándo aparece esto, estrés emocional, y tiene mucho que ver con no nos sentimos amados, queridos, reconocidos, y suele ocurrir cuando nos regaña alguien de los papás, de los abuelos, de quienes vivió con nosotros en la infancia. A veces es el abuelo el que vive con uno y es el abuelo el que no te aprueba y uno lo recibe, pero se cura. No, no irás a muchos médicos y no te van a dar tratamiento porque los médicos no tratan el campo emocional ni el cuántico. Entonces, no te lo pueden quitar. Pero bueno, si en claro, algún momento quieres, a intentarlo. ¿De acuerdo? Gracias, Mirta. te Muchas gracias. escribo. Gracias. Gracias, Sí, seguidme gracias. todas y todos, seguidme y meteros en el grupo que siempre daremos clases gratuitas. ¿Qué enfermedades no se sanan por las constelaciones? Ana García, muy buena pregunta. Las que yo he tratado, todas se han sanado. Todas las que he tratado, porque
No las he tratado todas. Ahora te voy a decir una cosa, Ana García. Eh, las personas que sufren de victimismo, las víctimas, las que van de víctimas, y esto lo decía Hellinger y yo tardé en comprenderlo, pero lo he acabado comprendiendo, son las personas más difíciles de curar, las personas que van de víctimas. O sea, da igual personas que estén muy enfermas, poco enfermas, bastante enfermas, se pueden llegar a desbloquear, se pueden llegar a sanar, se pueden llegar a liberar de la enfermedad. Las personas que tienen un nivel de victimismo muy alto, estas enferman a todos los que tienen alrededor, les joden a todos, si me perdonan la fórmula, les joden a todos y normalmente no hay forma de curarlas. ¿Por qué? Porque viven vampirescamente de que los demás le hagan caso porque están todo el día quejándose y están todo el día de víctimas, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, y consiguen atraer la atención tan bien que no dejan de llamar la atención a través del victimismo. Estas son las que me parecen más complicadas de ayudar. Bien. Mirta Abigail, no puedo con ella, sé que viene de línea paterna. Ah, Mirta, dice que viene de línea paterna. Ah, bueno, pero es la mamá la que regañaba, ¿no? Tienes que explicarme, a lo mejor es que tu abuelo ya lo tenía, viene de parte de papá, del abuelo paterno, de la abuela paterna, tú lo tienes hecho. Sin embargo, la que te hacía regaños era mamá. Bueno, podemos, dice Yerli Vicente, podemos sanar dolor de las articulaciones del lado derecho del cuerpo a través de las constelaciones. Todo se sana, todo se libera, todo se consigue a través de las constelaciones porque las constelaciones son una metodología cuántica. ¿De acuerdo? Todo se puede sanar a través de constelaciones. Yo he visto todo lo que he visto, se sana y se libera a través de las constelaciones. Hay personas que no quieren sanar y que solo se quieren quejar y estas personas están demostrando constantemente que por mucho que entren en un tratamiento, en una metodología, en una terapia y demás, no se sanan. He conocido algunos casos, no son muchos, pero si tú de verdad quieres entregarte a sanarte, eh, es fácil que sí. La parte derecha tuya casi seguro que tiene que ver con papá y la parte izquierda casi seguro que tiene que ver con mamá, salvo las personas que son zurdas, que a menudo es al revés. ¿De acuerdo? Dice Mirta, tienen mis hermanos, mis sobrinas, hijas y sobrinas, y esto es una locura, ¿no? De la lealtad de la familia Abigail de Sousa, Mirta Abigail de Sousa. Es increíble qué lealtad. Lo he trabajado con actos psicomágicos, pero sigue, claro, la psicomagia tiene sus límites, ¿no? Tiene sus límites. Yo nunca prometo, ni me comprometo, ni aseguro que alguien vaya a sanar con las constelaciones que yo hago. Los testimonios que yo tengo demuestran que cuando alguien de verdad quiere entregarse a sanarse, lo hace porque yo no soy el que sana, yo no soy nada, ni nadie. Soy facilitador, constelador, pero no soy nadie. Yo no hago milagros, no soy médico, no soy nada de esto. Es solo que como todos los seres humanos y todos los seres y criaturas vivos, estamos sometidos a una ley universal que dice que todo tiende a la solución y todo tiende a la perfección. Utilizo lo que yo conozco para que tu ser se permita entrar en un estado de perfección. Y las terapias en general es lo que hacen. Pero nosotros no somos nadie, no somos magos, no hacemos magia, ni los médicos, ni los cirujanos, ni no hacemos magia, hacemos lo que nos llega del cielo, lo que aprendemos y es tu universo, tu Dios interno, si me permite la expresión, es tu Dios interno el que se lo permite. Por eso, si tú le das permiso a tu Dios interno, claro que sí. Edgar Torres está intentando entrar aquí bien. Buenas tardes, dice Melba. Dice Melba, buenas tardes. Desde hace 3 meses tengo un dolor muy fuerte de mis pies que no me permite caminar. Me he sometido a varias terapias, pero nada da resultado. Bien,
Esto de los pies y de caminar, lo tiene alguien, lo ha tenido alguien de tu familia, Melba? Esta siempre es mi primera pregunta. ¿Alguien de tu familia ha tenido eso que tienes tú aquí? Esa sería mi primera pregunta, Melba. Si me puedes contestar por aquí, si no, abre el micrófono y me dices lo que prefieras. Bueno, pues no me contestas, Melba. Eh, es importante saber siempre, pregúntate, mi mamá tenía esto, mi papá tenía esto, los padres de mi madre o los padres de mi padre, mis abuelos tenían esto. Bien, no veo que me contestes, Melba. Me gustaría ayudarte o bien puedes simplemente darle al micrófono y hablar o puedes escribir. No veo ni que escribas ni que sigas con la pregunta y no veo que te hayas ido. De- Edgar Torres dice, mi mamá sufre de osteoporosis y le afectó la columna, tiene fractura de vértebras con mucho dolor por el pinzamiento de los nervios. ¿A qué se puede deber esto? Edgar, casi seguro, al 90% de seguridad, que tu mamá ha tomado un papel que no le corresponde en tu vida. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Imagínate que tus abuelos, de repente, uno, el abuelo o la abuela fallece. Este es un ejemplo que yo he vivido, que lo he experimentado como facilitador. Fallece y entonces a la hermana mayor o al hermano mayor le dicen que tiene que tomar, en este caso hermana mayor, que tenía que tomar el papel de la mamá porque papá tiene que trabajar y son muchos hijos. Entonces ahí se reemplaza, el papá reemplaza a la madre por la hermana mayor. La hermana mayor se convierte en la madre, ayudar a cocinar, barrer, fregar, etcétera, etcétera, y llevar la responsabilidad del cuidado y mimo de sus hermanos pequeños. Esto es una forma de tener rotos los huesos en pedazos, de tener osteoporosis, de tener absolutamente todo lo que te puedes imaginar para que el cuerpo se va destruyendo porque tienes un peso, una carga, una mochila que no es tuya. Pero no es solo porque tu padre o tu madre te lo dan. A veces es porque tú estás tomando un papel que no es tuyo y no te pertenece. Casi al 90%, Edgar, tu mamá, desde hace muchos años, ha tomado el papel que no le pertenecía. Se ha quedado con cargas que no eran suyas. Melba, aquí estoy, que yo sepa, ningún familiar tenía este problema. Bien. Entonces, dime una cosa, Melba. ¿Puedes abrir el micro, Melba? Porque es más fácil hablar contigo con el micro abierto, por favor. Verás, Melba, esto de los pies ha ocurrido en un momento en el que ha sucedido algo, has perdido una persona, has perdido una mascota, has perdido el trabajo, has perdido algo, te ha ocurrido un accidente, le ha ocurrido un accidente a alguien muy querido tuyo. Sí, Dímelo, Melba, ahí, abriendo, muy bien. ya. Buenas tardes. Hola, Eh, Melba. hace un- Buenas tardes. Hace un año falleció un hermano mío, mi hermano Correcto, mayor. eso es. Muy bien. Ya tienes. ¿Qué es lo que pasa? Que tú ya no quieres seguir. Es como que la muerte de tu hermano mayor te ha dicho hasta aquí llegué y te estás dejando llevar por una emoción muy profunda y hay que liberar esa emoción porque esa emoción puede venir de más atrás, puede venir de tu padre, de tu madre, de tu abuela, de tu abuelo. Casi seguro que es paterno, casi seguro que es paterno. Eh, y es en los dos pies, Melba, en los dos. Los pies, sí. Vale. Mira, Melba, eso es suele ocurrir a raíz de una pérdida de alguien que quieres mucho y que de alguna forma tú caminabas porque esa persona en algún momento fue un ejemplo, fue tu líder, fue tu ejemplo a seguir, fue alguien que para ti era muy importante eh, y ahí se ha roto algo, se ha quebrado y tú no quieres caminar más. Y entonces hay que reemplazarte, hay que
meterte en una onda en la que sí seas quien ya empieza a caminar, ya tiene bien los pies, etcétera, etcétera. Seguramente es algo que para ti ha sido muy dramático, Melba. Así fue muy doloroso. Sí, pues eso es. Cuando quieras, si cuentas conmigo, lo podemos intentar liberar y casi seguro que Bueno, sale bien. correcto, muy gentil, gracias. Bueno, pues yo lo que quiero que tengáis es que forméis parte del grupo de constelaciones, mi grupo de constelaciones, porque casi todas las semanas quiero dar clases gratuitas para que vayáis aprendiendo constelaciones. Y luego cada poco, una vez al mes o dos, voy a hacer también un taller de constelaciones online y también en vivo. Online, la próxima vez que voy a hacer en vivo, en directo, en presencial, será en Madrid el día 21 de diciembre, el día del solsticio, de verano para el hemisferio sur y de invierno para el hemisferio norte, un día poderosísimo, 21-12, un gran portal, se va a abrir ahí, y ese día voy a hacer constelaciones familiares en Madrid con María Carmen Mota, en, en su centro, un lugar maravilloso, divino, que es una energía espectacular en Madrid. Para que si andas por Madrid y te apetece transformar tu vida, no tienes más que ponerte en contacto con nosotros. Y tenía No, previsto estar el 14 en Miami, el 14 de diciembre en Miami, pero como todavía no tenemos un grupo suficientemente compacto, en Miami estamos sembrando, 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 pues creo que no voy a hacer en Miami en, eh, en directo, o sea, en presencial, o todavía no lo tengo claro, pero si no, lo haríamos online. El 14 de diciembre, el 21 de diciembre, algo pues ya, y online posiblemente el 14, por si alguien ya quiere saberlo y le interesa. tenemos que hacerlo online porque yo estoy en Ecuador. Sí, pues claro, yo una vez al mes, al menos una vez al mes, lo hago online. O sea, que no os importe dónde estéis, que yo voy a estar con vosotras, con vosotros. Que yo sepa, ningún familiar tenía un problema. Ah, Melba. Edgar Torres, gracias por tu respuesta, Pepe. Edgar, espero que te haya servido de algo y que le digas a tu mamá que un experto en esto, que se quite todo, todo, todo el peso. Todas las mochilas. Dile, quítate todas las mochilas, quítate todo el peso. Pero quiero que sepas una cosa, Edgar. A veces les gusta mucho a nuestras mamás cargar con el peso de otros y bueno, y son así de sufridas. Sobre todo las mujeres, las mamás, las abuelitas son muy sufridas. Mirta Abigail, Pepe, pasa tu cel porque yo lo tenía, pero lo perdí y así me comunico contigo. Os lo voy a pasar para que me escribáis por privado mi cel de constelaciones, que no es el mismo. A ver. A ver, lo voy a pasar por aquí. Es España, entonces España es un más 34 o 0034, dependiendo del país en el que estás. Más 34, 6, 38, 25, 82, 54. ¿De acuerdo? Entonces, si tenéis algún tema, podéis contacto conmigo. Pero me gustaría que estuvierais todos en el grupo de constelaciones. ¿De acuerdo? Me pedís a través del celular y yo os doy el enlace para el grupo de constelaciones. Bien, yo estaré en Miami presente, Edgar. Ah, qué bueno, Edgar. Y está Nancy ahí intentando que haya un quórum suficiente. Pero sí. Ah, ella me está escuchando, Edgar, tu mamá. Dile a tu mamá que se quite, señora, quítese todas las mochilas, ya no sufra más. Quítese las mochilas, quítese los problemas. Usted ya ha vivido demasiados problemas. Mándelos todos a la miércoles. Y dice Ana García, Pepe, las úlceras en las piernas, ¿a qué se deben? ¿Qué es las úlceras en las piernas? ¿Serán las varices? Mirta Abigail, Uruguay. Maravilloso.
Ahí tenéis mi teléfono. Las úlceras, sí, las varices en las piernas. Bueno, es un problema de circulación y normalmente los ha tenido tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, casi siempre viene de las madres, de las mujeres, casi siempre, 99% de las mamás. Y tiene que ver con la lealtad a la mamá, a la abuela, a la bisabuela, tiene que ver con la lealtad. ¿A qué? A la falta de comunicación. Hay una falta de comunicación en el sistema familiar y hay que ver cómo lo resolvemos, cómo lo liberamos. Mi mamá tiene úlceras también. Sí, sí. Para resolver o liberar siempre en la constelación, no sé cuántos habéis visto una constelación. Y la constelación se ve, se percibe eh, qué se debe, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ocurrió antes de que tú empezaras a tener ese síntoma o esa enfermedad o ese rol. Luego hay lo que yo llamo enfermedades emocionales, que es cuando pierdes a alguien muy querido, como en el caso que acabamos de oír, de que perdió a su hermano mayor, eh, que puede producir propiamente una enfermedad, como el caso de los pies, cuando no hay enfermedad. No hay enfermedad. Irá a 40 médicos y le dirán que no tiene nada, o que no saben qué tiene, o que no encuentra nada. Te darán 20 tipos de pastillas o de jarabes o lo que sea, y no vale para nada porque es emocional. Y las farmacias y los médicos no tratan lo emocional. Poco tratan lo mental, apenas, salvo el psicólogo o el psiquiatra, y mucho menos lo espiritual y lo etérico. Lo bueno de las constelaciones es que trabaja desde el cuántico y el cuántico es lo que hay antes de todos los demás, del espiritual, etérico, mental, emocional y físico. Y cuando algo llega al físico es porque los demás cuerpos anteriores no han sido capaces de resolver el tema. Por eso en muchas ocasiones el problema se ve en las constelaciones y en otras ocasiones se ve en el niño interior. Tu niña interior, tu niño interior está herido en algo y produces una enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Una forma de solucionar, una forma de resolver, una forma de llamar la atención para que te hagas caso, para que te ocupes de ti, no para que te preocupes, para que te ocupes. Y en la mayoría de los casos la enfermedad es una forma de solución, una forma de liberación. Y por eso cuando la tienes y la asumes es cuando tienes que sanarla, liberarla. Ana García, sí, su mamá murió repentinamente, solo que hace muchos años. Y hasta ahora se le manifiestan esas úlceras, claro. Pero es un dolor que uno se guarda y no le es fácil comunicarlo y entonces se autoboicotea y su sangre, que es la que lleva la comunicación, hace esto. Ya hemos quitado muchas úlceras con las constelaciones. Es algo relativamente fácil de resolver las úlceras en las constelaciones porque viene casi siempre de la mamá y es un clásico para los y le aparecen siempre en la pierna izquierda, la parte femenina. Sí, puede aparecer también en la derecha, que es la parte masculina, porque el dolor de la abuela venía del marido, por ejemplo. Es una posibilidad. La parte izquierda suele ser la parte femenina, salvo que seamos zurdos. Y la parte derecha suele ser la parte masculina, salvo que seamos zurdos. Salvo los hemisferios cerebrales, que mi izquierda domina todo mi lado derecho y mi derecho, mi cerebro derecho, mi hemisferio derecho, domina todo mi lado izquierdo. Eso lo hablaremos también algún día. Bueno, pues ha sido un verdadero placer. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Escribidme si no tenéis, si no formáis parte ya del grupo de constelaciones familiares. Escribirme y con mucho gusto yo os paso el enlace. Buenas noches. Alguien que se llama usuario de Zoom. Buenas noches. Carolina Tamayo, es un placer siempre tenerte aquí en el equipo.
Eh, Carolina Tamayo ya sabe lo que son las constelaciones individuales, porque las constelaciones individuales son muy poderosas, ¿verdad, Carolina? Muy poderosas también. Bueno, próximamente vamos a hacer la semana que viene, os pienso regalar otra clase. No sé lo de la salud. Voy a preguntaros qué es lo que más os gustaría que tratáramos. La salud ha sido hoy. Carolina, sí, maravillosas. Gracias, Carolina, por tu testimonio. Gracias por compartir, Edgar. Gracias a ti por estar, Mirta Abigail. Gracias, feliz descanso. Carolina Tamayo, todos deberían hacer una constelación al menos individual, ¿verdad, Carolina? Gracias. Gracias por tu testimonio y por tu fe. ¿Qué más? A propósito, Carolina, dile a tu hermano que me prometió hacer un audio y no se le ha olvidado. Eh, Nos vemos. La semana que viene os voy a regalar otra clase de constelaciones para que sigamos aprendiendo. ¿Qué os parece? Nos vamos viendo.